Bueno, esta semana cumplió 66 años y está próximo a cumplir 2 años de gobierno. Está en nuestro país para la creación de Prosur. Estamos en Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas, junto al presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Presidente, muchísimas gracias por recibirnos. A usted, muchísimas gracias por la entrevista y un saludo cordial a los hermanos chilenos. Bueno, justamente en la jornada de inauguración de Prosur, el presidente Sebastián Piñera plantea que este es un foro sin ideología ni burocracia, algo que han criticado ya algunas personas acá en nuestro país y también algunos mandatarios que no asistieron a esta cita. ¿Por qué Ecuador se suma a Prosur? Sí, lo que pasa es que el planteamiento hecho por el presidente Piñera tiene que ver más bien con que la ideología no sea la que determine el camino que siga esta nueva instancia de multilateralismo, sino que todo lo contrario, sean los objetivos más claros, más identificables, más terrenalizados, como la seguridad, como la defensa de la soberanía, como la salud, la infraestructura, la gestión de riesgos, la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, en otras palabras, que se terrenalicen más los objetivos fundamentales de esta nueva organización. Lo que pasa es que coincide en que muchos de los gobiernos sudamericanos hoy día son de centro derecha o derechamente de ese sector. Los países convocantes, Chile y Colombia, son gobiernos de centro derecha. Y el propio presidente Tabaré Vázquez, que es el presidente de Uruguay, que no asistió a esta reunión, envió un observador a su vicecanciller, decía que se corría justamente el riesgo de crear Prosur con fines ideológicos, cometiendo el mismo error que se creó con UNASUR. No, no es así. No es así realmente. Cuando conversamos con el presidente Piñera acerca de los objetivos están claramente identificados y marcados. El beneficio del ser humano como el punto fundamental, como el eje central de nuestra actividad y fundamentalmente los más desprotegidos, aquellos sectores que se encuentran en mayor grado de indefensión. Esos son los preferidos ahora. Eso es lo ideológico, pero ¿qué pasa con la burocracia? Porque el propio presidente Tabaré Vázquez decía que Latinoamérica era la región más integracionista, pero también la más ineficiente, y enumeraba la larga lista de organismos que hoy día se dedican a temas multilaterales. Está UNASUR, está el CELAC, está la Alianza del Pacífico, está la propia OEA. ¿No se corre el riesgo de que Prosur sea más burocracia, presidente? Todo lo contrario, que se complemente, que se llenen espacios que no han sido cubiertos. Ese es el propósito de Prosur. ¿Pero esto no marca al menos el término? ¿Le pone la lápida a UNASUR, por ejemplo? Sí. Bueno, nosotros ya denunciamos nuestra salida de UNASUR. No se olviden que la sede de UNASUR ha sido el Ecuador. El Ecuador aportó, como suele decir la ciudadanía, con plata y persona. Hicimos un edificio de 40 millones de dólares. En las necesidades ecuatorianas, un edificio de 40 millones de dólares significa un hospital, 1 o 2 hospitales. Pues eso es lo que se aportó, un edificio en el cual ha estado una burocracia inoperante, ineficiente, y además recordemos que la falta de operatividad, la falta de agilidad de la gestión de UNASUR hizo que se esté sin secretario ejecutivo durante 2 años. Bueno, ya lo decía el presidente Piñera esta mañana, hace 5 años que los presidentes de Sudamérica no se reunían. Pero ¿qué pasa con OEA, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene tener Prosur si existe OEA que persigue básicamente los mismos fines? Sí, lo que pasa es que hay fines en términos generales y fines en términos particulares. Sin duda, la Organización de Estados Americanos tiene un fin que abarca a la América toda. Prosur tenemos más elementos de identidad, de identificación, pasado histórico, música, costumbres, religión, idioma, etcétera, etcétera, y sobre todo objetivos comunes que son los elementos mayores de unidad. En ese sentido, desde su punto de vista, Prosur debiera crecer hacia Centroamérica, hacia México. El expresidente Ricardo Lagos, que también ha sido crítico de la creación de Prosur, ha dicho que dejar fuera a México implica que esta instancia va a carecer de peso a nivel continental e incluso mundial. Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. No se olvidemos que la América tiene tres partes y la América del Sur es una de las partes más importantes. Y tenemos, vuelvo a recalcar, así como tenemos elementos en común con la América toda, tenemos elementos en común también con México, con Cuba, con Guatemala, con Salvador, etcétera, etcétera, con Panamá, etcétera, etcétera. Pero Prosur va a ayudar a hacer un bloque que trabaje para sacar adelante varios proyectos de integración para poder comerciar en mejores condiciones, para poder abordar problemática de migración, problemática de medio ambiente, problemática de resolución de problemas sociales, de democracia, de libertad de expresión, de forma más dúctil, de forma más maleable, más fácil. Ahora, sin lugar a dudas, ha habido un gran ausente, que es Venezuela, que no fue mencionado hoy día en la declaración, aun cuando indirectamente, claro, se dice que los países que forman Prosur son países donde hay democracia consolidada, donde hay respeto del el presidente constitucional Guaidó
nos ha dado su respaldo. Estuvo inclusive, entiendo, a punto de llegar su esposa acá. Entendemos que las dificultades por las que atraviesa la democracia de ese país obligan al presidente Guaidó a no desplazarse mucho hacia otros países, pero recordemos que el 3 de marzo estuvo en el Ecuador y pudo disfrutar, por así decirlo, de todo el cariño, de todo el afecto, de toda la confianza de que esa democracia, sin duda alguna, tiene mejores destinos, mejor futuro. Sí, en ese entonces incluso revisaba sus declaraciones, ahí acompañándolo a usted, cuando no? decía que estaba justamente invitado a Prosur, finalmente por diferentes razones no viene. ¿Usted habría deseado que Juan Guaidó estuviera presente hoy día? Pero claro, y hubiera estado, pero no se olvide que su secretario particular, el señor Marrero, ha sido apresado con esas tramas que suelen utilizar de forma mañosa esta gente. Le instalaron, le colocaron armas, seguramente en su domicilio, en su vehículo, no recuerdo muy bien, así como se hizo también en Ecuador, así como hizo costumbre también el gobierno anterior de colocar armas para luego apresar y mantener a gente como el señor Vallejo, al cual, para sacarlo del escenario político, para sacarlo del escenario de la vida mismo, se le instaló armas, se le puso armas en una cartera que tenía él, y luego se lo acusó de eso, por supuesto, de porte ilegal de armas, y fue a la cárcel durante 2 años, si mal no recuerdo. Tramas a las cuales están muy acostumbrados, y las cuales se han perfeccionado además. Usted ha dicho que Venezuela es un Estado fallido que no debe ir más. Sus declaraciones, ¿qué significa eso? Bueno, que no debe ir más significa que ya no atiende, ya no favorece a los sectores más necesitados del país, ni siquiera a los menos necesitados. Prácticamente en Venezuela se dejó de producir, se dejó de respetar la democracia, y en este momento tenemos ya un Estado fallido. Ahora, Nicolás Maduro insiste en que todo esto es una injerencia en los asuntos internos de su país y que acá en el fondo lo que hay es el objetivo de Estados Unidos y de los países aliados a Washington por apoderarse del petróleo venezolano. Ese siempre es el argumento, siempre ha sido el argumento ese. Yo creo que ya debemos de dejar de culpar de nuestros males, de nuestras desgracias a otros países. Ya debemos empezar a adoptar seriamente nuestras propias responsabilidades sobre las desgracias que caen sobre nuestros pueblos. ¿No hay una guerra por el petróleo acá? No, yo no la veo así. Total, quien quiera que compre el petróleo tendrá que pagarlo, ¿no? ¿Qué salida le ve usted hoy día a la situación que atraviesa Venezuela? Bueno, la salida que hemos dado nosotros, una salida pacífica, con no injerencia, por supuesto, en la soberanía de un pueblo, y con no injerencia militar. Eso creo que podría causar bajas muy terribles, pero como sucede siempre con la historia, los pueblos encuentran su propio destino. ¿Ecuador no va a apoyar nunca una injerencia militar en Venezuela? No, en estas circunstancias no. Lo que pasa es que esta misma semana, hay autoridades de Estados Unidos que han insistido que a Maduro se le está acabando el tiempo y han planteado como alternativa una alternativa militar. Yo vuelvo a recordarle que en la historia son los propios pueblos los que toman el camino más adecuado para forjarse su destino. Presidente, y respecto de Juan Guaidó, usted ya decía, lo ha respaldado como presidente encargado de Venezuela, pero de acuerdo a la propia Constitución bolivariana, él tenía 30 días para llamar a elecciones en un plazo que ya venció, evidentemente. Sí. Desde ese punto de vista, ¿hasta cuándo dura el encargo y hasta cuándo dura el respaldo que Ecuador hoy día le entrega a través suyo a Juan Guaidó? Depende también de las circunstancias. Si las circunstancias no están presentes, no están adecuadas como para que él pueda llevar adelante el cumplimiento de esa parte de la Constitución, entiendo que debe haber la tolerancia adecuada como para esperar que se posesione definitivamente en el cargo que ya la Constitución lo determina y luego pues llamar inmediatamente elecciones. Ese es su compromiso democrático y serio. Por el momento entonces usted sigue respaldando indefinidamente a Juan Guaidó. Pero claro que sí. ¿No hay un límite de tiempo en todo esto? Es que no lo puede haber si las circunstancias no son las adecuadas. No olvidemos que ese Estado fallido es un Estado además militarizado, es un Estado además de espionaje permanente, que, vuelvo a recordar, arman tramas para poder acusar a los ciudadanos de cualquier cosa. Presidente, hablemos de usted. Usted en su juventud fue parte del movimiento de izquierda revolucionario, luego fue parte de la Acción Popular Revolucionaria, más recientemente del país, ¿no? Esta alianza patria altiva y soberana. ¿Sigue siendo un hombre de izquierda? Yo soy un hombre de izquierda, soy un socialista convencido, por supuesto sin los defectos, sin las trabas que imponía el socialismo tradicional, sino un socialismo que vea más bien el futuro, que sea bastante más práctico y cuya teoría se vaya construyendo en la práctica social.
en la práctica cotidiana. Sí, se lo pregunto porque desde otras naciones, desde Chile, pero también desde algunos sectores de su país, hay quienes se han visto sorprendidos por algunas privatizaciones, por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, por la exoneración de impuestos a los empresarios, entre varias otras medidas. Entonces hay quienes hoy día consideran que podría haber estado traicionando con cada una de estas medidas sus principios. Vuelvo a recalcar, son las trabas, son los traumas de ese socialismo de cafetín que jamás en la vida tuvo la oportunidad de gobernar, y que el momento que algunos de ellos tuvieron la oportunidad de gobernar, lo único que hicieron es saquear al Estado inmisericordiamente y llevarse como 70.000 millones de dólares en coimas y sobreprecios. Eso no es socialismo que yo sepa. Socialismo no significa violación de derechos humanos. Socialismo no significa torturas, no significa secuestros, no significa asesinatos. El socialismo, como nosotros lo tenemos entendido, es el respeto a la democracia, el respeto a la libertad, el respeto a los derechos humanos. ¿Algún socialista que no usted admire? ¿Qué no qué? ¿Algún socialista al cual usted admire? Bueno, varios. Yo recuerdo pues a Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, el mismo Lenin, pero por supuesto no a un Stalin, cuyas acciones dejaban mucho que desear y pusieron en muy mal predicamento al socialismo a nivel internacional. ¿Líderes contemporáneos con quien usted se pueda sentir también cercano? Bueno, los líderes de los estados del norte de Europa, los cuales practican un socialismo democrático con el cual nosotros coincidimos. Ahora, todas estas medidas, presidente, ¿no terminan afectando su popularidad? Estaba revisando algunos datos de Sedatos, de perfiles de opinión, de Latinobarómetro, donde, según esas cifras, su popularidad ha caído de un 77%, estaba muy alto, a un 30%. Yo le invito a Mauricio a que en algún momento vaya al Ecuador y me acompañe a salir a la calle, en el sitio que usted determine para que vea el cariño de un pueblo. O sea, siempre un presidente, disculpe que haga la comparación, pero hasta Maduro también tiene gente que lo acompaña. No importa. O sea, usted me dice en el sitio que usted desee. Y vamos y salimos para que usted vea la reacción espontánea de la gente. Las empresas a las cuales usted se refiere son empresas que están bastante identificadas con opositores políticos. Por ejemplo, Perfiles de Opinión está muy identificada con Rafael Correa. Sedatos muy identificada con otro candidato que fuera presidencial también, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos nuestras propias encuestas también. ¿Y qué dicen esas encuestas? Muy positivas, extremadamente positivas, y a raíz de los acuerdos internacionales como con los multilaterales financieros del mundo, muchísimo mejor todavía. Ahora sí podemos llevar adelante, como compromiso inclusive con esos organismos multilaterales, llevar adelante programas sociales que lastimosamente quedaron un poco varados por el desfalco, por el desfinanciamiento total en el cual se dejó al Estado ecuatoriano. Quiero recordarle que el Ecuador debe pagar por concepto de servicio de la deuda que nos dejó Rafael Correa aproximadamente la tercera parte de su presupuesto nacional. Es decir, salud, educación y algo de defensa juntos. Hablemos de Rafael Correa. Usted fue su vicepresidente durante 6 años, después se fue a trabajar en Naciones Unidas, pero llama la atención también desde afuera el nivel de enemistad que hoy día tienen mutuamente, o sea, el nivel de descalificación con la que a ratos se tratan. Revisaba una declaración esta semana de Rafael Correa en que lo trata usted de lobo disfrazado de cordero, incluso de traidor. ¿Cómo se llega a eso entre dos personas que compartieron oficina durante 6 años? Es que hubo 2 etapas. La primera etapa en la cual había un Rafael Correa que creía en la democracia, que creía en el socialismo, que se convenció, él nunca fue un socialista. Nosotros le indujimos las ideas socialistas. El que creía en el socialismo, que creía en atender a la gente en estado de indefensión. Pero luego vino la etapa oscura, la etapa siniestra, en la cual intentó perpetuarse en el poder, después de haber manifestado más de una ocasión que él no le interesaba perpetuarse en el poder. Pero inmediatamente acudió a instancias mañosas para tratar de instalarse permanentemente en el poder. No podía porque el pueblo le dijo que no, porque si no, se hubiera lanzado una vez más su candidatura. El pueblo le rechazó, le dijo que no, a pesar de que mañosamente consiguió una decisión a favor de la perpetuación en el poder. Eso es una falta de respeto a los líderes que vienen detrás de uno. El poder es para tenerlo durante el momento en que el pueblo así lo decide e inmediatamente retirarse de él y dejar otras alternativas, ideas frescas, ideas nuevas, para que remocen, para que renueven
los criterios que uno tiene de cómo administrar el gobierno y el poder. Presidente, hoy mismo en Prosur usted hace una denuncia pública en contra de Rafael Correa, quien sostiene, digamos, ya están todos los antecedentes ya sobre la mesa, que recibió casi $300.000 desde Venezuela. Dice que con la injerencia de Maduro y Correa en las próximas elecciones hay que tener cuidado, que habría dineros oscuros de ellos para favorecer al mal llamado socialismo del siglo XXI, son sus palabras. ¿Casos similares no ocurrían cuando usted era vicepresidente de Correa? Vuelvo a recalcar, no. En un comienzo no. Luego no se olvide que yo me fui para Suiza, pero en un comienzo no. En un comienzo el comportamiento era diferente. No sé si por influencia de alguien, no sé si porque su propio corazón se inclinó hacia un lado oscuro, pero ese momento empezó a espiar a la gente. No se olvide que a mí me dejó una cámara instalada, que estaba conectada a su teléfono celular, para que usted vea el grado de paranoia al que llegó el expresidente Correa. Esta paranoia terrible. Y claro, él desea de manera inconmensurable regresar nuevamente al poder y poder seguir mangoneando al gobierno ecuatoriano. ¿Cómo eso no va a pasar? ¿Cómo eso no va a pasar? Como el gobierno ecuatoriano, no el gobierno, el pueblo ecuatoriano lo ha rechazado. Él es muy propenso a utilizar calificativos, denostadores, adjetivaciones. Eso ya lo conocemos por parte de él. Y no solo eso, sino que empezó a armar tramas, armar redes mafiosas para tratar de involucrar a la gente en crímenes. De ahí nosotros no debería asombrarnos que misteriosamente se canjeó un barco con muy extraño contenido por un opositor político de Rafael Correa, al cual extraditaron. No nos olvidemos también que se armó una trama para secuestrar a un opositor político que se encontraba residiendo en Bogotá, en Colombia. No olvidemos también que se armó una trama para hacer creer a la gente de que hubo un golpe, que había un intento de golpe de Estado el 36. Esos son expertos en eso, en encontrar de manera cizañosa, de manera obscura, cierto tipo de conexiones donde no existen para tratar de involucrar a la gente en crímenes. Puntualmente, ¿qué va a hacer con esta denuncia? Bueno, yo he denunciado además de hacerlo público, muy categórica, muy clara, de que es una vergüenza que se haya entregado casi $300.000. Es apenas un depósito que lo tenemos identificado y tenemos todo, el depósito, si quiere, se lo puedo pasar a usted el momento en que lo desee, identificado ese depósito por parte del gobierno de Nicolás Maduro a Rafael Correa, a su fundación, a una fundación con el único propósito, bastante claro, bastante identificado, de desestabilizar el gobierno ecuatoriano. Y sabemos que lo mismo se está haciendo con otros gobiernos de América Latina. Y ya vamos a empezar a circular la información. Se lo voy a dar primero, por supuesto, a los presidentes, 1 o 2 presidentes que tenemos los datos en este momento, y luego ellos lo harán conocer a la prensa. Presidente, pero esto ocurre además, y no es posible no preguntarle, digamos, porque simultáneamente hay denuncias en su contra por corrupción. Esta misma semana, la justicia de su país lo ha llamado a declarar para recabar información sobre estas cuentas en paraísos fiscales. ¿Usted va a ir a declarar? Bueno, yo claro, toda la investigación que quiera hacerse. No se olvide que coincide la denuncia con el momento en que nosotros firmamos un convenio con organismos internacionales, entre esos Naciones Unidas, para que venga una comisión de investigación de la corrupción. Ese momento coincidió, cosa extraña. Y todos los días nosotros hemos presentado ya 500 denuncias de saqueo de los fondos del Estado por parte de integrantes del gobierno anterior. Ya, pero respecto de las denuncias en su contra, ¿usted va a ir a declarar a la justicia? Pero claro que sí. El momento en que así amerite lo voy a declarar. No existe absolutamente nada, señor periodista. Absolutamente nada. Es un asunto entre privados, no mío, entre privados. Un crédito que hizo un hermano mío de su trabajo de 10 años en los Estados Unidos a un señor X. Y ellos hicieron una compañía offshore de la cual ninguno de los dos estaba prohibido de hacerlo hasta que se pagó la deuda. E inmediatamente mi hermano se retiró, apenas le pagaron su deuda, que era grande además, se retiró de la empresa offshore. Y luego esa empresa offshore adquiere un departamento en España, un departamento en Alicante, el cual no conozco. Nunca he estado allí. Como si usted desea, por favor, le ruego enviar el video en el cual los habitantes de allí, el administrador, el vecino, dicen que no me conocen a mí, que no me han visto nunca y que no, mientras por ahí había un señor que antes estaba dedicado al crimen y ahora lo hace desde su curul en la Asamblea Nacional, exactamente lo mismo, pero desde el curul en la Asamblea Nacional hace la denuncia de que yo paso mis vacaciones ya. Mentira.
no es verdad. No es verdad. Y todo eso ha quedado aclarado ya. Pero si es necesario aclararlo más, si es necesario desmenuzar, desagregar elementos, estoy totalmente dispuesto a hacerlo. Presidente, finalmente, ¿cómo desearía usted ser recordado? ¿Quién le ha dicho que quisiera ser recordado? ¿No le gustaría que lo recordara? ¿Pero por qué? Habitualmente Yo no quien sé llega por a la qué. primera Yo no sé magistratura por del país qué. tiene Yo digamos, quisiera- un deseo de dejar un legado, de tener cierta impronta. Mauricio, no está dentro de mis prioridades. La única impronta que quiero dejar yo es instituciones más sólidas y un país más agradecido con la vida, más agradecido con lo que son capaces de hacer. Que me recuerden o no me es indiferente. Presidente Lenín Moreno, muchísimas gracias por Muchísimas recibirnos gracias a acá. usted. Muchísimas Muy gracias amable. a ustedes Gracias. también por acompañarnos. Muy bien.